súper cortita, entre comillas. Pero la idea del día de hoy es que nos pongamos claros en los puntos y entender bien lo que hemos avanzado. Amén. Eh, el capítulo 6 hablaba de que nosotros fuimos muertos al pecado. ¿Cierto? El primer versículo decía, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, ¿cierto? No hay que perseverar en el pecado. Después, en el 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, ¿cierto? Haciendo referencia de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Después viene el capítulo 7 hablando de la analogía del matrimonio, explicando por qué nosotros nos salimos del alero de la ley para estar bajo el alero de la gracia, ¿cierto? Que representa Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Y eso lo vimos en la clase pasada. Amén. Y ahora viene Romanos 7, versículo 7 hasta el 25. Lo voy a leer, dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amado Dios y buen Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno, Padre Santo, porque nos has permitido estar en este lugar, Dios maravilloso. Te pido por cada uno de mis hermanos que no pudo venir, Padre Santo, que redarguya su corazón, mi Dios maravilloso. Sabemos que estar en este lugar no nos hace salvo o más salvo o menos salvo, Dios maravilloso, pero sí trae beneficios para nosotros, Dios maravilloso, poder compartir en tu presencia con nuestros hermanos. Y más si estudiamos tu palabra, Dios maravilloso. Te pido que lo ayude a fortalecer, Padre, su mente, Padre, y su corazón para determinar que empiecen a asistir a estos estudios, Padre, que son necesarios para poder entender más
más de ti, Dios maravilloso, y qué es lo que esperas de nosotros. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Padre, hable, Dios maravilloso, que nos muestre lo que necesitamos, Dios maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Romanos 7, versículo 7. Nosotros la clase pasada vimos la analogía del matrimonio, ¿cierto? Pablo explicaba que nosotros moríamos a la ley por medio del bautismo del Espíritu Santo. Amén, eso es lo que vimos. Y que el bautismo del Espíritu Santo, que producía en mí la muerte, donde nacía una nueva criatura, ¿cierto? Que era capaz de llevar a cabo la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros vimos. Y que nosotros morimos a la ley. Nosotros tenemos que recordar que Pablo nos enseña que a los fines de los tiempos vendrá un juicio. Y cada uno de nosotros iba a ser juzgado conforme a la ley, a los mandamientos. Porque eso es lo que Pablo está hablando aquí. Cuando habla de ley, está hablando de los mandamientos. Entonces, entre yo y Dios estaba la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios iba a decirme que yo era salvo o yo iba a ser condenado conforme a la ley, conforme a lo que yo haya cumplido o lo que no haya cumplido de la ley. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto que Pablo nos quiere enseñar. ¿Por qué? Porque en Roma había tanto judíos como gentiles. Y los judíos estaban acostumbrados y tenían su panorama creyendo que conforme a lo que ellos hiciesen de la ley iban a ser salvos. Si yo no cumplo la ley, no voy a ser salvo. Pero ellos no entendían que el solo hecho de nacer ya era culpable delante de los ojos de la ley. Porque nosotros nacíamos en pecado. O sea, ya no había nada que pudiesen hacer para ser salvos de la ira de Dios. Eso habla de cuando estamos hablando de la salvación, de la ira de Dios. Esa es una preocupación, la preocupación más grande de todos nosotros. ¿Qué va a pasar a los fines de los tiempos? Es lo que nos debería de preocupar. Entonces Pablo nos dice, si tú llegas delante de Dios en los fines de los tiempos y vas a ser juzgado conforme a la ley, estás condenado. Eso es lo que dice Pablo. Y ahora nos da otro punto de vista, una solución que Dios preparó de antemano por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y nosotros vimos la analogía del matrimonio, cómo nos despojábamos de ser juzgados a través de la ley, ¿cierto? Y ahora viene el capítulo 7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Con todo lo que vimos en las clases pasadas, que nosotros fuimos desligados de la condenación de la ley, anulando el señorío que la ley tenía sobre nosotros, por medio del bautismo del Espíritu Santo, Pablo pregunta, ¿la ley es pecado? ¿Por eso tuvimos que desligarnos de la ley? ¿Acaso esa ley producía condenación para mí? ¿Por culpa de la ley yo voy a ser condenado? Esa es la pregunta que Pablo hace. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué dice luego? Él afirma, dice, en ninguna manera la ley es pecado. En ninguna manera la ley es pecado. Recordemos que la ley proviene de Dios.
La ley refleja el carácter de Dios y lo santo y justo que es Dios. O sea, es imposible que la ley sea pecado, que sea por culpa de la ley que nosotros seamos condenados. Pablo, con la analogía del matrimonio y con lo que nos ha explicado que tenemos que desligarnos de la ley, a lo mejor uno dice, bueno, la ley es súper mala, po. Toda la culpa la tiene la ley. Y no es así. Pablo nos dice, en ninguna manera. Entonces, cuando esta ley santa y justa llega a mi vida para regirme conforme a ella, por eso vino la ley, para ser la intermediaria entre Dios y yo, conforme a sus mandamientos, me doy cuenta que no puedo cumplir, sino que en mí está el actuar de modo contrario a los mandamientos de la ley, de modo que la ley me muestra cada uno de mis pecados. Por ende, si la ley no estuviese, el pecado estaría muerto para mí. Por eso dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo no sabría que soy codicioso si no fuera por el mandamiento. Yo no sabría que soy un transgresor, no sabría que voy en contra de Dios si la ley no estuviera. Entonces, llega la ley y tuvo un propósito, de mostrarme el pecado que había en mí. Por eso dice, sin la ley el pecado está muerto. Para mí, si la ley no hubiese llegado, para mí el pecado hubiese estado muerto, porque yo no sé que estoy en pecado. Jamás me hubiese percatado que voy en contra de las normas de Dios, que voy a la condenación. Jamás me hubiese enterado de que soy enemigo de Dios. Entonces, la ley cumplió esa función de mostrarme el pecado que ya había en mí. Versículo 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Todos vivimos un tiempo sin conocer la ley. Todos vivimos un tiempo sin saber que éramos enemigos de Dios. Pero viniendo las exigencias de la ley, o sea, sus mandamientos, viene el anhelo de transgredir. Eso es lo que Pablo dice. De hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Lo que me conlleva a ser culpable delante de la ley. Me lleva a comprender que soy digno del pago de mi desobediencia, o sea, de la muerte. Pablo, ¿qué nos está diciendo? Que el pecado me lleva a ir en contra de la ley, que me lleva a hacer lo contrario. Y eso nosotros lo podemos ver. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de mi hija. Le digo, hija, no toques eso. Y ella se queda mirando y como que se tienta. Ve que se da una vuelta. A lo mejor antes que yo le dijera eso ni lo pescaba. Pero cuando yo le dije, no hagas eso, ella iba, como ella es, pues, con su cara de... va y lo agarra. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Corregirla. Pero ese no es el caso. Estamos hablando de que el pecado me lleva a ir en contra de la ley. El pecado me lleva a ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cierto? Y esta ley, que proviene de Dios, que venía para darme vida, ¿cierto? Porque eso es lo que dice Pablo. Es importante que el que cumple la ley se le promete vida. Eso lo vimos en Génesis 7, Génesis capítulo 7, que venía por medio del pacto, donde Abraham entró por ese pacto, no por la exigencia de la ley, sino que en el capítulo 5 vimos que entraba por medio de la fe, ¿cierto? Porque él no iba a poder cumplir jamás esos requisitos. Entonces, la ley de Dios, que viene mucho después, más adelante de Moisés, o sea, de Abraham, produce vida, trae un pacto de vida. Pero no para nosotros, porque nosotros somos pecadores, ¿cierto? Eso lo hemos estado viendo.
Pero como yo voy en contra de la voluntad de Dios todo el tiempo, a mí me va a producir muerte. Pero aquel que la cumpla, le va a producir vida. ¿Por qué? Versículo 11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Debemos entender que el pecado es una condición que se aleja de Dios, una condición que está apartada de Dios. Eso es el pecado. No es como una persona que viene o lo imaginamos como alguien que te susurra. No, eso no es el pecado. El pecado es una condición que está apartada de Dios. Nosotros vimos cómo funciona el pecado con Caín y Abel, o sea, con Adán y Eva. Cómo es tentada, cómo entra el pecado. Dice, debemos entender que el pecado es una condición que se aleja de la norma de Dios. Y esta condición de pecado a mi carne la agrada con placer. Entonces cuando Pablo dice, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, quiere decir que yo sabiendo conforme a la ley lo que es bueno, mi carne por complacer esta condición de pecado que tanto placer le da, me obliga a ir en contra de la ley, quebrantándola y dejándome expuesto a la condenación. Nosotros debemos entender que antes de recibir a Cristo nosotros éramos esclavos del pecado, de nuestra concupiscencia. No porque el pecado tuviese un poder sobrenatural sobre mí que me controla. No, sí es por la condición de mi carne. Porque a mi carne le agrada el pecado. Y mi carne me obliga a estar en esa condición de pecado. Y eso es lo que Pablo está enseñándonos. Que no es culpa de la ley, sino que es culpa de nosotros, por nuestra carne. ¿Cierto? 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La verdad que la ley es perfecta, como hablábamos de un principio. La ley representa la voluntad de Dios. La ley representa los frutos que Dios quiere que nosotros tengamos. La ley representa la manera correcta de vivir. La ley es santa y sus mandamientos santos, justos y buenos. Y de ninguna manera Dios nos da esta ley para que nosotros seamos condenados. Ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es que yo pueda ver el pecado que está dentro mío, ¿cierto? Mostrándome qué es lo que realmente me está matando. O sea, lo que realmente me está condenando. Recordemos que esto es contexto juicio. Pablo está hablando de un juicio. Todo depende de eso, toda nuestra vida depende de eso. Y como el pecado va en contra de la voluntad de Dios, cuando aparece la ley, me lleva cautivo a pecar más, para ir en contra de la ley de Dios y sujetarme en condenación. Por eso dice que el pecado llega a ser sobremanera pecaminoso. Amén. Versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes ser guiado por la ley cuando tu carnalidad está completamente muerta. Y lo que predomina en tu interior es tu espíritu. O sea, y lo que predomina es tu interior, tu espíritu. Pablo, ¿qué nos dice a nosotros? La ley, tú solamente la puedes cumplir
cuando no hay pecado en ti, cuando no hay carnalidad, cuando tú eres espiritual. Ahí la puedes cumplir. Porque nosotros vamos a ver más adelante cuál fue realmente el propósito más importante de la ley. Recordemos que hace poco dijimos que la ley producía vida. La ley tiene sus frutos, tiene su ganancia, pero nosotros no pudimos adquirirlo por nuestro pecado. Y nosotros no cumplimos ese requisito, porque a pesar de que hemos nacido de nuevo, nuestra carnalidad está en un proceso de muerte. Yo sigo pecando. El único que puede cumplir con los requisitos es Cristo, el cual nació del Espíritu Santo y no pecó jamás. Él cumplió la ley. Hermanos, hay mucha gente, vi muchos estudios que decía que la ley seguía vigente. La ley está ahí, vigente, donde mismo, pero no para nosotros. No para nosotros, sino para la gente del mundo, para la gente que va a ser condenada. Aquel que no ha aceptado a Cristo en su corazón, aquel que no ha muerto, él va a ser condenado. Entonces se requiere una ley para condenarlo. En Cristo es indiferente. Cristo vino a la tierra, nació del Espíritu, por eso no hay pecado en él, cierto que lo vimos, y él cumplió la ley. Él mismo lo dijo, yo no vine a transgredir la ley. Él vino a cumplir la ley. Entonces, el capítulo pasado, o sea, la clase pasada, nosotros hablamos de la analogía del matrimonio, de cómo nosotros éramos bautizados por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo, te hace un hombre nuevo y el Espíritu Santo es el sello de tu salvación. O sea, lo que Cristo cumplió, tú lo cumples cuando tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Nosotros no servimos a Cristo porque conforme a una ley, sino que esta condición nueva, por naturaleza, es ley. Por naturaleza hace la voluntad de Dios. Por eso cuando nuestro hermano Iván hablaba en la clase pasada de que el hombre nuevo no peca, esa es la condición. No es porque haya un mérito de nosotros, no es porque estemos mirando la ley, sino que es el Espíritu Santo guiándonos a nosotros. Porque en el capítulo 8 nosotros vamos a ver que dice, pues no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley fue cumplida. Nosotros por medio de la fe fuimos salvos. Salvos de la ira que vendrá, ¿cierto? Eso es lo que Pablo nos está explicando. Nosotros no nos regimos bajo las normas de la ley. Nosotros caminamos conforme a la ley por nuestra nueva naturaleza. Si no estamos yendo conforme a la carne, estamos yendo conforme al Espíritu. Y es una clara evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Que no queremos transgredir la ley, no queremos transgredir los mandamientos, no queremos transgredir la palabra de Dios. Al contrario, nosotros nos alimentamos de ella y voy viendo, sí, yo hago esto, sí, yo hago esto, como un espejo. ¿Se entiende? 15 dice, Pablo en ninguna manera está diciendo que él es carnal. Él está exponiendo a una persona carnal. Porque mucha gente dice, Pablo dice que no hago lo que no entiendo, eso hago. El mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces él pecaba. En ninguna manera. Él solamente está dando un ejemplo. No me acuerdo quién me había dicho eso, pero Pablo era pecador. Si él dice, yo lo que no quiero hacer, eso hago. No, eso es un ejemplo que Pablo está exponiendo de por qué la ley no es mala. El que era malo soy yo. Aquí en el versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Recordemos que esto Pablo no lo estaba viviendo, sino que era un ejemplo. No andemos, como dice aquí, el pecado me engañó, ¿cierto? No nos engañemos a nosotros mismos diciendo, no, que Pablo también pecaba. En ninguna manera Pablo dice eso, ¿cierto? Dice, Pablo no habla de su condición con Cristo. Habla de su viejo hombre. Recordemos que habla cuando el pecado reina en ti. Cuando tú vives tu vida complaciendo el pecado. Porque cuando el pecado reina en ti, tú dices, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero sigues haciendo lo contrario a la ley, a la voluntad de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que nosotros no podemos cumplir la ley. Por ende, ya no podemos seguir bajo el régimen de la ley. No porque la ley no sea buena, al contrario, yo soy el malo, yo soy quien tiene el problema, no la ley. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en mí me gobierna. Por eso Pablo en Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Porque cuando el pecado reina en ti, cuando tú te acostumbras a ir de pecado en pecado, te vuelves insensible a la voluntad de Dios, volviéndote a tu viejo hombre, anhelando hacer la voluntad del pecado. Hace un momento hablábamos nosotros Hace un momento nosotros hablábamos de que cuando tú te desacostumbras, por ejemplo, ya no vas más a la iglesia, ya no oras, ya no lees la palabra de Dios, te empiezas a devolverte de donde Dios te había sacado. Por eso Pablo dice, no reine el pecado pues en vosotros. Cuando dice que nosotros somos hombres nuevos, la palabra dice que son necesarios los tropiezos, pero no que te quedes ahí tirado. ¿Por qué? Porque vas a volver a tu viejo hombre. Pablo no está diciendo que a lo mejor él no pecaba, Pablo lo que está diciendo que en Cristo Jesús, a diferencia de la ley, él podía redimirse, él podía pedir perdón, porque cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, te lleva a arrepentirte. Si es que tú hiciste algo malo, si tú has hecho algo malo y no tienes el anhelo de arrepentirte, entra a preocuparte. Porque el Espíritu Santo no está obrando en ti. Entonces nosotros debemos entender eso, de que nosotros no hay un requisito que yo deba cumplir para ser salvo, porque Jesucristo hizo eso por mí y puso el sello de su salvación en mí. Ahora yo me preocupo de obedecer a Dios, al Espíritu Santo. Y no solamente la ley, porque nosotros no hablamos, no, que tenéis que cumplir la ley, que la ley con el pecado. No, esto es más profundo. Por ejemplo, un testimonio, un hermano, Omar, cuando él se convirtió, ya no veía tele. Entonces, el Espíritu Santo trabajó de tal forma en él que dijo, tú ya no veas televisión. Entonces, si él desobedecía la voz del Espíritu Santo, para él era pecado. Pero no tiene nada que ver con la ley, pero él sí está en pecado. No roba, no mata, ¿se entiende? Pero el hecho de que el Espíritu Santo, porque dice que nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo.
Entonces, si él desobedece la voz del Espíritu Santo, él peca en contra de Dios. Es como cuando Pablo ¿dónde era que? Asia. Asia, Pablo iba a Asia y el Espíritu Santo le dijo, no, tú no vayas para allá. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Ya no es la ley que rige mi vida, sino el Espíritu Santo. Si yo contristo al Espíritu Santo, hay un grave problema para mí, porque el Espíritu Santo es el sello de mi salvación. Y eso nosotros debemos entender. Ahora, la ley, no hay cabida de la ley en cuanto a salvación, en cuanto a juicio, en cuanto a nada. Cuando yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Y eso es lo que nosotros debemos entender, lo que Pablo nos está enseñando. ¿Por qué? Porque la ley es perfecta. La gracia también lo es. ¿Cuál es la diferencia? Que en la gracia hay un pago, que fue Cristo, que fue el mismo que pagó por nuestro pecado. En la ley no. Si yo me convierto al Señor y quiero seguir viviendo conforme a la ley, tengo un problema. Primero que nada, no puedo servir a dos señores. O me paso a la ley o a la gracia. En una de las dos tengo que estar. Si no estoy en una, estoy en otra. No hay otro camino. Entonces, en cuanto a juicio, si estoy bajo la ley, no hay nada que yo pueda hacer. Quebrantaste la ley una vez, eres culpable de todos los mandamientos. Así es la ley. En la gracia es diferente. En la gracia moriste. El Espíritu Santo trabaja en tu corazón. Es un proceso de muerte. Por eso Pablo decía, yo cada día muero. Es una condición que nosotros debemos de conservar diariamente. No es un trabajo que se hizo allá atrás. Es constante. ¿Y quién es tu viejo hombre? El que complace la carne. El que vivía agradándose a sí mismo. El que por naturaleza servía al pecado y a sus concupiscencias. Entonces, si yo veo que el pecado está reinando en mí, ¿cómo lo sé? Por mi viejo hombre, por lo que yo hacía antes, de lo que el Señor me liberó, y ahora tú de nuevo estás haciendo, de lo que el Señor te dijo, sale de ahí, ese es tu viejo hombre, del cual te sacó. Entonces tú no puedes regirte conforme a una ley si estás bien delante de Dios. Esto es espiritual, esto es entre tú y Dios. Si Dios te dijo que no hicieses algo, no lo hagas. Ya no podías regirte conforme a la ley a ver si tenía a Dios, si eres salvo o no. No, es tu relación con Dios. Eso es lo que Pablo quiere explicar. ¿Cierto? El 23 decía, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela en contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, o sea, mi carne. Eso es lo que Pablo estaba hablando, de nuestra carne. 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Porque el problema no es la ley, sino que soy yo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y con esto terminamos, hermano. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ese es el tema. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. La ley no te va a salvar.
Eso es lo que Pablo le decía a los judíos y a los que querían judaizar a Roma. Que ellos no podían tasar si eran salvos no conforme a la ley, sino conforme a la relación que ellos tenían con nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que el Espíritu Santo te demanda. Entonces, teniendo claro que a causa del pecado yo no puedo cumplir, yo no puedo quedar impune ante la ley, ¿qué hace Dios? Me libera de la condenación de la ley. ¿Cómo? Por medio de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Y cómo yo soy parte de la muerte de Cristo? Siendo bautizado por el Espíritu Santo, lo que produce un nuevo pacto para mí. Yo ya no soy regido conforme a la letra de la ley, por cuanto no podemos satisfacerla. Mas Dios por medio de su Espíritu Santo nos capacita para nosotros poder obedecer y no vivir en pecado, dándonos dominio propio. Hermanos, cuando Pablo dice esto pareciera que la ley es mala, en ninguna manera, ¿cierto? Así empezamos este estudio. ¿Qué pasa? La gente piensa que la ley apunta hacia allá y el Espíritu apunta hacia allá. Eso no es lo que Pablo nos está diciendo. Los dos apuntan al mismo lado, con la diferencia que yo morí a mi viejo hombre y Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, como Él cumplió la ley, yo cumplí la ley. Y ahora yo camino como un redimido, como un siervo de Dios, como si ya estuviese gobernado en el cielo por Dios. Esa es mi nueva condición. Yo debo morir a mi viejo hombre, juntamente con la ley. Yo morí para la ley. Entonces, nosotros ya no nos regimos conforme a la ley para ver si yo soy salvo, si tengo mi salvación. Ahora yo miro si está el Espíritu Santo dentro de mí. Es personal. Es intimidad directamente con Dios y conmigo. Con Dios y con usted. Usted sabe si es salvo. Usted lo sabe. Porque el Espíritu Santo da testimonio de aquello. Una cosa que quería acotar. La ley llega cuando Dios le dice a Moisés que traiga al pueblo. Y Dios le dice, tráelos para acá que yo quiero gobernarlos a ellos. Y el pueblo va al monte Sinaí y ve y dice, no, mejor anda tú, Moisés. Entonces Moisés sube y baja con la ley. Porque ellos no querían interactuar directamente con Dios. No querían. Entonces Dios manda la ley. Bueno, estos son mis requisitos. Esto es lo que yo quería hacer con ustedes. Y como ustedes no quisieron, se los mando a ver si ustedes pueden suplirlo, pueden cumplirlo. Y obviamente no pudieron, porque la ley es santa, es perfecta, es buena. Ahora, cuando tú aceptas a Jesucristo, es como estar parado en el monte Sinaí. Y Dios te dice, ven, yo quiero gobernar tu vida. Y tú tomas la decisión diferente, tú entras. Y tú tienes directamente intimidad con Dios. Eso es lo que Pablo nos está hablando. Ya no hay ley para un hijo de Dios. Porque tú cumples la ley por naturaleza. Y eso es hermoso. Es súper hermoso que el Dios creador de todas las cosas tenga intimidad contigo. Y que tu salvación esté segura en Él. En el Espíritu Santo que habita en ti. Entonces, me caí, desmayé, pequé, me enojé con mi hermano, codicié su vehículo, su casa, qué sé yo. Puedo pedir perdón, porque Cristo suplió. Mucha gente he conocido que dice, me acuerdo una vez que estaba trabajando con mi padre y había un hombre, de la nada, y mi papá siempre cantando alabanza, y
Estábamos en una constructora y llega este hombre y dice, oh, que canta bonito, yo era cristiano, le dijo. Y mi papá recuerdo que le dijo, ¿y por qué te apartaste? Y el hombre se pone a llorar, dice, no, es que yo ya no tengo perdón. No tengo perdón. Y se fue así, con ese pensamiento. Y mi papá queriéndolo convencer, pero no, él se fue. He hecho cosas muy malas, dijo. ¿Por qué? Porque se rige conforme a la ley. Como que si yo me tuviese que ganar esa salvación que Cristo me dio. Entonces el Espíritu Santo es el que me capacita. El Espíritu Santo es el sello de mi salvación. Ahora yo no me rijo conforme a la ley para ver si voy a ser salvo de la ira de Dios en la condenación. Ahora yo me rijo conforme a mi intimidad con Dios. Jesucristo lo dijo. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en ti. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Si yo no estoy teniendo intimidad con Dios, ando por el lado de los quesos. Si Dios me está diciendo que haga algo y no lo hago, preocúpese. Amén. Padre maravilloso, te damos gracias, Dios eterno. Primeramente por tu palabra, Padre, porque eres bueno, porque nos guardas, porque nos cuidas, porque nos amaste primero, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias te doy, Padre, porque pudieron llegar 2 hermanos más. Tú eres maravilloso, Señor. Estás preocupado de nosotros. Y los que faltaron, Padre Santo, redarguya su corazón, Padre. Para que no se haga costumbre, Padre Santo, no congregarse, Padre. No querer ser parte del cuerpo de Dios, Padre maravilloso. Ayúdanos, Padre, a poder formar parte, Padre Santo, de tus instrumentos, Padre, para proclamar tu salvación, para proclamar lo que tú has hecho por nosotros, Padre maravilloso, por medio de su Hijo amado Jesucristo. Gracias, Dios maravilloso. Padre, nosotros estamos aquí en una población, Padre, donde hay gente alrededor, no es un desierto. Te pedimos que su Espíritu Santo se mueva alrededor de este lugar, Padre, para que vaya llegando más gente, Dios maravilloso. Para que tu palabra, Padre, toque sus corazones. Que tu Espíritu Santo, Padre, los convenza de pecado, Dios maravilloso, y los traiga para este lugar. Ayúdanos a ser